Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando, los que nos están siguiendo en estos momentos. Bien, nuestro tema de hoy es un tema que va muy acorde con lo que está pasando en nuestro país y muy acorde con algo que debe caracterizar la vida de la iglesia y la vida del creyente. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, capítulo 5, versículo 6, en una parte del sermón de las bienaventuranzas, llamado así, titulado así, nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Nuestro tema para hoy se titula Hambre y sed de justicia. Entonces repito este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5 versículo 6, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Para entender lo que significa tener hambre y sed de justicia, es importante arrojar luz sobre unos preámbulos sumamente importantes que nos llevan a entender lo que es la justicia a la manera como Dios la enfoca, la justicia desde la perspectiva de Dios, la justicia desde una base y enfoque netamente bíblicos, y lo que el hombre suele entender por justicia. Ok, con esto vamos a iniciar firmemente en el presente sermón. Este pasaje de Mateo 5:6 lo dejamos quieto y con él vamos a cerrar con broche de oro para poder sintetizar y concretar con una impronta bien clara lo que significa tener hambre y sed de justicia. Hambre y sed, dos necesidades básicas, fundamentales para la supervivencia del ser humano. Hambre y sed. Se puede morir de hambre, se puede morir de sed. Para entender lo que queremos enseñar sobre la justicia desde la perspectiva bíblica, debemos remontarnos y entender algo que es claro y debe ser claro para todos nosotros. ¿Qué cualidades tenía el hombre cuando fue creado? ¿Qué cualidades tenía el hombre antes de desafiar la santidad y de pecar, desafiando la santidad y la grandeza del Señor? En Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, se nos muestra cuáles son las características o la esencia con las cuales el hombre fue creado. Dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, y aquí viene la parte nuclear del pasaje de las cualidades con que el hombre fue creado por Dios, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Repito, creado, Dios creó al hombre con una característica especial, con características sui generis, con las cuales no dotó a las demás criaturas. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A diferencia de las otras criaturas, Dios crea al hombre con una característica especial. Lo crea a su imagen y semejanza. No estamos hablando en un sentido de que Dios tiene limitaciones humanas o que el hombre posee morfologías que se asemejan a Dios. Estamos hablando de algo que con lo cual Dios dota al hombre, parte de una esencia que el hombre poseía en su corazón, justicia y santidad de la verdad. Y Dios los crea, varón y hembra, con estas cualidades, y los dota, repito, de justicia y los dota de santidad. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre
desafía la grandeza, la santidad y el poder de su creador, y en su deseo de pretender ser igual a Dios, porque esto fue lo que le ofreció el diablo al hombre. No cree, ustedes pueden ser iguales a Dios, y obviamente esa gran oferta no fue rechazada. Por supuesto, una falsa oferta. Pero en su deseo de pretender ser iguales a Dios, de ser igual a Dios, el hombre termina degradado y perdiendo su naturaleza justa. Entonces, esta justicia y esta santidad que poseía el hombre se fractura en mil pedazos. Se destroza, lo que en teología varios teólogos en torno a esto lo estudian como una imagen destrozada. La imagen de Dios en su corazón queda destrozada. Mis amados hermanos, después que el hombre pecó al desafiar la santidad de su creador, esta imagen y santidad se fracturan en mil pedazos, y ahora en su condición de pecador, el hombre carece de justicia propia. Y todos sus actos están permeados, impregnados, sumergidos por el impacto del pecado. La sociedad en el escenario que introdujo el pecado puede ser caracterizada como lo describe el profeta Isaías, y es la descripción válida para cualquier época después que el hombre pecó, y por ser nuestro representante por excelencia, nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. No creamos que no hubiéramos hecho lo mismo, no hubiéramos rechazado esa oferta. Isaías 64:6 nos describe la condición de una sociedad y del estado del hombre en su condición de pecado. Todos nosotros, Isaías 64:6, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. O sea, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Algo de poco valor, por cierto. Algo que lo consideraríamos desde nuestra perspectiva humanista muy excelso, pero a los ojos de Dios no tiene valor. Nuestra impureza, nuestros actos enmarcados en el pecado. Esa es nuestra condición. Esa es la condición del hombre sin Dios. Esa es la condición de una sociedad que le da la espalda a Dios, como hojas caídas. Y las maldades arrastran a la sociedad como el viento, de un lado a otro, aleatoriamente, hacia la nada. Ahora, por ejemplo, nuestro país, en medio de una pandemia mundial, se halla inmerso en un estado caótico, en el cual el deseo por un cambio se ha canalizado hacia la violencia y hacia la destrucción. Me llama la atención que incluso los opositores al actual gobierno han pedido en reiteradas ocasiones frenar el vandalismo y volver al norte, a la esencia de lo que se ha perdido. Ya esto es vandalismo, dicen los mismos opositores del gobierno. Todo parece indicar que el hambre y sed de justicia se han convertido en el hambre y sed de venganza. Bien, no perdamos nosotros el norte y volvamos a la esencia de lo que estamos tratando en relación con el hambre y sed de justicia a la manera bíblica. Y en tal sentido es importante que nos preguntemos, ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Desde la perspectiva humanista, hay un símbolo para la justicia. Es una mujer vendada que porta en su mano izquierda una balanza con sus platillos en perfecto equilibrio. En su mano derecha empuña una espada en posición de acción. ¿Listo? Aquí platillo, una balanza de platillos, doble platillo, equilibrada, y una espada. A propósito, lo de la venda lo explico ahora, que eso fue introducido posteriormente en el siglo XVI. Pero, ¿qué significa esta mujer? ¿Quién es? Esa es la diosa Temis, la diosa griega de la justicia,
que significa la esencia de tratar a todos en condiciones de igualdad. De allí la balanza en su mano izquierda en equilibrio. ¿Sí? La justicia, entonces, lo que expresa este simbolismo es que la justicia debe tratar a todos por igual. La espada simboliza la fuerza, los cuerpos de seguridad que sirven para que la justicia pueda hacer cumplir sus decisiones. La venda en los ojos, que fue introducida en el siglo XVI, simboliza que los juicios que imparten o que emanan de los jueces deben ser objetivos, deben limitarse a los hechos para dictar una sentencia determinada. Entonces, en este simbolismo de justicia desde la perspectiva humana subyace mucho o algo, no todo, pero subyace un buen porcentaje de lo que la Biblia enseña sobre justicia. ¿Cuál es la esencia entonces, la esencia bíblica de la justicia? Romanos 3:5 nos enseña algo del carácter de Dios y que va íntimamente ligado, intrínsecamente, hace parte de la naturaleza de Dios. Dice Romanos 3:5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Repito, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Y dice, hablo como hombre, dice el apóstol Pablo. En este contexto, la justicia de Dios significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o su veracidad, aquello que es consecuente con su propia naturaleza y sus promesas. No es que Dios se vuelva justo, o haya cosas o escenarios o eventos que vuelvan a Dios justo. Dios por naturaleza es justo. En Deuteronomio 32:4 se nos deja bien claro esto. Dice Deuteronomio 32:4. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Él es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Entonces Dios es justo, recto. Y esta esencia de justicia, como nos la muestra el apóstol Pablo, significa fidelidad, veracidad, rectitud, algo que es propio del carácter de Dios y no es algo que le surja a Dios por momentos o que Dios debe actuar en función de eso por algo que está ocurriendo. Dios es justo, así como Dios es santo, así como Dios es misericordioso y así como Dios es bondadoso y todos los atributos que la Biblia nos muestra en relación con nuestro Dios. La rectitud o justicia de Dios es una expresión entonces de su santidad. Si Dios es infinitamente santo, entonces debe oponerse a todo pecado y esto se evidencia en el trato con sus criaturas. Le repito, si Dios es infinitamente santo, entonces Él debe oponerse a todo pecado y esto se explicita, se evidencia, se refleja en el trato con sus criaturas. Por ende, si Dios es justo, su trato hacia nosotros está en perfecta armonía con su santidad. Si Dios es justo, entonces, como nos trata Dios, eso no discrepa, no diverge y en manera alguna va en contravía con su perfectísima santidad. Tal como lo he expresado al inicio, el hombre pecó. Se rebeló contra Dios y toda su naturaleza se corrompió. El gran teólogo Jonathan Edwards decía algo que aún los mismos ateos no pueden contradecir. Dice Jonathan Edwards, aunque no existiera la Biblia, las acciones del hombre, su proceder y su maldad muestran siempre esta gran verdad. Somos pecadores. Se lo repito. Aunque no existiera la Biblia, las acciones del hombre, su proceder y su maldad muestran siempre esta gran verdad. Somos pecadores.
Surge entonces, en virtud de lo que expresa Edward, en virtud de lo que hemos dicho, una inevitable pregunta cuando examinamos la condición del ser humano. ¿Tiene el ser humano realmente hambre y sed de justicia? Si el ser humano tuviese hambre y sed de justicia verdadera y no relativa, de justicia sólida, inmutable y no dependiente de las circunstancias o de los eventos, ¿no creen ustedes que el hombre no emplearía sus talentos y su restringido poder para erradicar a Dios de su vida, de la sociedad, de la obra de sus manos bajo el sol? ¿Qué es lo que hace la actual sociedad? Y especialmente esta sociedad donde hay una globalización en comunicaciones, o sea, donde podemos saber instantáneamente lo que puede estar ocurriendo ahora por eventos, etcétera, por transmisiones. Ahora mismo lo que notamos es una sociedad que se ufana, se siente orgullosa y mide el progreso en función de cuánto se aleja de Dios. Si Dios no entra en la ecuación, hambre y sed de justicia, lo que el hombre simple y llanamente está anhelando es en espacio para lo que él llama empoderarse, para lo que él llama tener paso grande para su poderío y para mostrar y evidenciar que no es Dios, sino es el hombre. Eso, hambre y sed de justicia sin Dios, es como hablar de una hemorragia de aguas. No tiene sentido, no tiene coherencia. Y la Biblia es muy clara en este sentido. Veamos lo que nos muestra la Biblia al respecto, en situaciones relacionadas con la visión que tiene el hombre de justicia y la visión que Dios nos muestra en la Sagrada Escritura. Cuando muere el rey Salomón, su hijo Roboán va a tomar el poder y el pueblo se reúne en torno a Roboán para dar paso a su reinado. Roboán pide consejo a los ancianos que estaban al servicio de su padre, el rey Salomón. Y veamos qué nos dice la Biblia al respecto. En segundo libro de Crónicas, en el capítulo 12, desde el versículo 1, repito, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, lo leo para ustedes, dice: cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y 70,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Es un ejército inmenso contra Roboán, contra Israel. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Ellos no dijeron: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no nos ayudó Dios? Si Dios mismo se los había dicho: si me dejan a mí, dejan mi ley, mis estatutos, mis preceptos, mi respaldo no estará con ustedes. Y tuvieron que reconocer, Roboán y los príncipes, reconocer, humillarse y decir: Jehová es justo. En otras palabras, lo que nos vino no los merecíamos. No hay más. ¿Y sabe qué hizo Roboán? Roboán consultó a todos los jóvenes en lugar de aceptar el consejo de los ancianos. Los ancianos le dijeron a Roboán: mira, trata al pueblo, trátalo con misericordia, trátalo con justicia, sé justo con el pueblo, habla bien al pueblo y actúa conforme a lo que hablas al pueblo.
¿Y qué hizo Roboam? Se fue a los jóvenes que andaban con él. Dice la Biblia que tomó consejo de los ancianos y tomó consejo de los jóvenes que estaban con él, que andaban con él. ¿Y sabe qué les dijeron los jóvenes? Los ancianos les dijeron, trata bien al pueblo, cumple lo que has dicho, obra con justicia, no te apartes de Dios. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? No, dígale a este pueblo que si mi padre los apretó y si mi padre los oprimió, mi dedo más pequeño es más grueso que el lomo de mis padres. Fíjese esas palabras de Roboam. Mi dedo más pequeño, dice Roboam, al pueblo se lo dijo, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Hay algo que me llama la atención en estas cosas que están pasando, ¿no? Una publicación con la cual tuve ciertas divergencias con una persona que bueno, entramos ahí de pronto en divergencia, sana divergencia, por cierto, porque los jóvenes ahora dicen, nosotros somos los que vamos a cambiar esto porque todos esos de atrás fueron unos idiotas que no supieron, les metieron esto, aquello y aquello y ahora recogemos los frutos. Sí, así es, puede ser, es cierto. Errores de gobiernos, errores de la gente que no analizó las circunstancias. Pero cuando usted pierde el respeto a sus antecesores, a sus padres, a sus mayores, tenga la plena seguridad que usted no tiene el respaldo de Dios. Y más cuando lo que se está haciendo no se hace para glorificar a Dios. Eso quede claro a nuestros jóvenes de la iglesia, a todos los que me escuchan. Y no estoy diciendo que la gente no se exprese y no estoy diciendo que la gente no pueda explicitar sus inquietudes, sus angustias, pero debe hacerlo como Dios lo indica, orando y expresándose con argumentos, pero no al estilo guasón de destruir todo. En esencia, mis amados hermanos, la justicia es un principio desde el cual se le da a cada uno lo que merece. ¿Qué merece el ser humano? ¿Qué merece el ser humano? ¿Los aplausos de Dios? ¿El reconocimiento de Dios? Me llama la atención algo que una vez leí de uno de los libros de un teólogo muy apreciado y realmente cuyos escritos han edificado mucho mi vida, Robert Sproul. En cierta ocasión, Sproul estaba en una de sus clases y formuló la siguiente pregunta. Le dijo a sus estudiantes, si Dios ahora mismo estuviera frente a ti y te dijera, ¿quieres entrar a mi cielo? ¿Quieres entrar a mi cielo? Venir acá conmigo. ¿Tú qué le responderías? Pues toda la clase, uno por uno respondió, pues claro, ¿cómo no voy a querer entrar al cielo? Estar con Dios, ¿cómo no voy a querer disfrutar de sus bendiciones por la eternidad? Entonces, Sproul cambia la pregunta. Muy bien, ahora que todos han respondido que sí, a la pregunta que les formula Dios de si quieren entrar a mi cielo, la pregunta ahora que formula Dios es, ¿y por qué yo tendría que dejarlos entrar a mi cielo? ¿Por qué yo tendría que dejarlos entrar? Y la gente se quedó callada. ¿Por qué? ¿Usted qué respondería? Si usted cree que la salvación depende de usted y que en usted hay algún mérito para que Dios lo acepte, tenga la seguridad que tendrá varias opciones de respuesta. Y todas válidas desde su punto de vista, desde el punto de vista de usted, desde mi punto de vista humano. Pero sucede que la salvación de nuestra vida, la que nos ha otorgado Dios, es así, nos las ha otorgado, no hemos hecho absolutamente nada. Y si es por obra, sí hicimos una gran obra, huirle a Dios despavoridamente. ¿Qué responderías? Si realmente comprendieras que tu salvación no depende de ti y que Dios, siendo justo, te deja entrar a su cielo, entenderías que la respuesta es por el puro afecto de su voluntad, es que Dios nos bendice. Pero entonces, si Dios es justo, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que recibir el pago por todo el pecado nuestro. ¿Y quién pagó? Amado amigo, amada amiga, que me estás escuchando. Nunca se te olvide la enseñanza fundamental y nuclear de la Sagrada Escritura. Cristo pagó por ti
y fuiste redimido y comprado al precio más alto que se pueda pagar en este universo, la sangre de Cristo Jesús. Y ahora no es para que estemos cogiendo la sangre de Cristo como hacen muchas iglesias como amuleto, no, con la sangre de Cristo y cubre. Eso no es un amuleto, es una muestra de lo que Dios hizo por nosotros. Cristo pagó por nosotros. Todo el peso de la ira de Dios que merecíamos nosotros recayó sobre Cristo y ahora somos salvos. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros, dice la Sagrada Escritura. Dios en su excelsa misericordia no nos dio el pago que merecíamos. No nos dio el pago que merecíamos. Ahora bien, si la justicia es un principio a partir del cual a cada uno se le da lo que merece y la justicia está enmarcada en la santidad de Dios, en su carácter de bondad y de perfección, entonces, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? A la luz de la Sagrada Escritura, la justicia de Dios se revela en multiformes maneras. Vamos a tocar unas cuantas de esas maneras en que la justicia de Dios se manifiesta. Uno, la justicia, Dios revela su justicia en el cumplimiento de sus promesas. Acuérdense que la justicia de Dios, la justicia desde el marco bíblico, en relación con nuestro Dios, está asociada a rectitud, está asociada a perfección, está asociada a santidad, está asociada a fidelidad. Y obviamente a dar a cada quien lo que merece. Ya sabemos que Cristo recibió lo que merecíamos nosotros por amor, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. En nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nehemías 9, 7, 8. El primer punto entonces es, Dios revela su justicia en el cumplimiento de sus promesas. Nehemías 9 del versículo 7 al 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, sin H, Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, oh Dios, cumpliste tu palabra, porque tú eres justo, porque eres justo. Ninguna promesa de Dios ha caído en tierra cuando aquellos que anhelan esa promesa guardan fidelidad a su Señor y están en íntima comunión con su Señor. Ninguna de las promesas de Dios cae a tierra. ¿Y sabe cuál es el canal a través del cual fluyen las bendiciones a la vida del creyente y a la vida de todo aquel que confía en Dios? La oración y la intimidad con Dios. Sin esto, las promesas están allí como un cheque que no ha sido cambiado. Dios revela su justicia en el cumplimiento de sus promesas. Y Dios le cumplió a Abraham. Y nosotros somos prueba de que Dios le cumplió a Abraham. Porque dice la Biblia, porque Señor, eres justo. La segunda forma en que Dios manifiesta su justicia es juzgando a sus enemigos. Cuando el pueblo es llevado por su desobediencia, por su rebelión, es llevado cautivo, lo cual habían profetizado grandes hombres en la Sagrada Escritura. Los profetas habían dicho que esto sucedería y se cumplió perfectamente. El pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Y encontramos algo que es un reconocimiento que solo puede provenir de un corazón que entiende perfectamente lo que es la justicia y la fidelidad de Dios enmarcada en la misericordia de Dios. Daniel 9, desde el versículo 4 nos dice, Daniel 9, versículo 4, y recuerda, estamos en el punto 2, que es Dios revela su justicia juzgando a sus enemigos. Dice Daniel 9, desde el versículo 4, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande,
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ojalá pudiéramos decir, y nuestra nación pudiese decir lo que este versículo 5 expresa. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Sea Dios justo y veraz y todo hombre mentiroso y pecador. Nuestra nación ha buscado a Dios. Nuestros gobernantes han buscado a Dios. Usted ha buscado a Dios. Hemos buscado a Dios. La iglesia ha buscado con todas sus fuerzas a Dios. Y no porque ahora hay que orar, porque ahora estamos en un periodo de violencia, de caos. Y esto nos lleva a orar. Sí, ciertamente esto nos lleva a orar. Pero es nuestra vida constante de oración. Es nuestra búsqueda constante de oración. Reconociendo que hemos pecado, que le hemos fallado y le seguimos fallando una y otra vez a Dios. Nuestros padres le han fallado. Nosotros le hemos fallado a Dios. Esta generación le ha fallado a Dios. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Aquí nadie se escapa. ¿Qué tipo de nación describe entonces Daniel? ¿Qué tipo de pueblo está describiendo Daniel en su oración? Un pueblo rebelde e impío que le dio la espalda a Dios y se apartó de sus mandatos, estatutos y preceptos para seguir los deseos de su depravado corazón. Yo le pregunto ahora, ¿han seguido nuestros gobernantes los preceptos establecidos por Dios? ¿Han seguido los principios establecidos por el Creador sobre la justicia, la rectitud y la misericordia? Usted seguramente de una, y yo también de una, vamos a decir no. Y usted sabe bien que la respuesta es no. Y así como sabemos que la respuesta es no, entonces la respuesta a la pregunta que voy a formular ahora, ¿cuál será? ¿Ha seguido nuestro pueblo? ¿Hemos seguido los preceptos, estatutos, mandatos, decretos establecidos por Dios? ¿O nos hemos empoderado y seguido nuestras propias convicciones y nuestra propia capacidad de actuación? ¿Ha seguido esta nación, todo el pueblo, gobernantes y todo el pueblo, los principios establecidos por el Creador sobre justicia, misericordia y rectitud? Porque la corrupción no solamente abarca las altas esferas, sino que se desparrama como una cascada hacia lo más bajo que pueda haber. Si no buscamos a Dios, seguimos en la condición que expresa Isaías. Nuestros actos son como trapo de inmundicia. Creo que ahora usted puede entender un poco lo que subyace en torno a lo que vivimos. Hace poco estaba chateando. Esto uno de estos días son días que uno se comunica con las personas, con chat. Y estaba chateando con alguien que publica muchas cosas sobre política. En un grupo tiene numerosas personas. Y está presto a estar pendiente de los movimientos políticos de aquí y allá. Y sobre algo que opiné me dice, ¿por qué tienes que meter a Dios en todo? ¿Por qué tienes que meter a Dios en todo? Y me dice, esto no se arregla con religión. Me dice la persona, ¿por qué tienes que meter a Dios en esto? Y esto no se arregla con religión. Yo simplemente le respondí, ok. Si esto no se trata de religión, ¿por qué hay un inmenso afán ideológico por tratar de imponer todo aquello que va en contravía de lo que Dios establece? Si esto no es un asunto en que está metido el espíritu del ser humano con o sin Dios, ¿por qué hay tanto esfuerzo ideológico por imponer todo aquello
que constituye el baluarte y la columna de la sociedad, como es la familia, la sana sexualidad, el respeto a las autoridades, el respeto a la santidad de la vida y el respeto intrínseco a toda vida humana, aún en las condiciones más extremas de discapacidad. Esto es un asunto que va más allá de un discurso basado en eufemismos y en preceptos humanistas. Esto tiene un plano mucho más profundo, mucho más amplio. Ya hasta ahí llegó el tema, pues la verdad uno puede desgastarse porque uno sabe perfectamente que todo está bajo el control de Dios, aunque el caos parezca, el aparente caos y lo que estamos viendo parezca indicarnos que Dios está por fuera del escenario. Dios está en el perfecto control de todas las cosas. Las ideologías que el ser humano quiere imponer ahora a espaldas de nuestro Creador es una forma de religión donde el hombre se ha erigido y posicionado en lugar de Dios. Una apología a la filosofía de Protágoras. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, y eso es lo que el hombre quiere ahora. Eso es lo que el hombre anhela ahora, y eso es lo que quiere todo el mundo ahora. Poder y buscará las condiciones para montarse en el poder. Pero sin Dios, ningún poder delegado puede ejercer justicia y misericordia. Y esto deben entenderlo los cristianos. Sin Dios, si alguien no tiene a Dios en su corazón, no espere, por muy hermoso que sea el discurso de ese alguien, jamás esperes que haya verdadera justicia a la manera en que le agrada a Dios. Y eso no lo digo yo y no lo tome conmigo, esto lo dice la santa y bendita palabra del Señor. Dios revela su justicia. Punto 3. Cuando aborrece al pecado. Dios revela su justicia cuando aborrece al pecado. Salmos 7:11 nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado, enojado contra el impío todos los días. Hay una frase que la he escuchado incluso entre pastores, la he escuchado entre personas cristianas, frase que no tiene ningún soporte bíblico, frase que no tiene ninguna base y sustento en la Sagrada Escritura. Dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa frase, por cierto, quienes me están escuchando, esa frase la dijo Mahatma Gandhi. ¿Sí? No, un hombre no cristiano, por cierto, con muchos valores, ¿sí? Nadie se va a negar, pero no es una persona que caiga a los pies de Cristo. Y Mahatma Gandhi dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Como si pecado y pecador fueran dos elementos que se pueden juxtaponer, separar, aislar uno del otro. No es que el pecado entró y entonces se volvió algo y después salió. Pecado y pecador están indisolublemente asociados. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Salmo 11:5 nos dice, Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. El que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová prueba al justo. Mira, no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí cuando veo películas de acción, etc. Los que son de mi generación, pues se acordarán de pronto Charles Bronson, ¿no? Charles Bronson, Chuck Norris, hay gente viendo películas de Rambo. Cuando uno ve que los malos empiezan a hacer, y tú se pasan de la hora de película, van 40 minutos el malo haciendo las suyas, y cuando ya empieza la gente que busca justicia, empieza a accionar y los malos empiezan a apagarla, tú sientes un fresquito. Incluso había teatro donde la gente aplaudiendo cuando alguien se llevaba la leñera de Charles Bronson, por ejemplo. O ahora en la actualidad los Vengadores. ¿Sí? Deseo de justicia, todos esos superhéroes, nos gusta eso porque tenemos en el fondo subyace ese deseo de la imagen destrozada, está destrozada pero no perdida totalmente, destrozada de buscar justicia. Por eso esa imagen destrozada, pero no desaparecida, sino fracturada, como cuando nos vemos en un espejo hecho pedazos, nuestra imagen se ve allí por sectores.
Aún eso nos motiva todavía a hacer actos que son loables, nos motiva a ser misericordiosos, pero no porque en nuestra naturaleza eso sea intrínseco, sino porque es lo que ha quedado aún de lo que Dios colocó en nosotros. San Agustín decía, estaríamos seriamente intranquilos si la Biblia no hablara que la justicia de Dios se extiende a la eternidad. Repito, estaríamos, dice San Agustín, seriamente intranquilos si la Biblia no hablara que la justicia de Dios se extiende a la eternidad. ¿Qué quería decir San Agustín? Mire, hay personas que han hecho, deshecho, han destilado una extrema maldad y aparentemente murieron aquí largos de vida, no la pagaron y ya llegó todo, colorín colorado. Pues no, mi amigo, nunca se le olvide a usted que cada uno recibirá en virtud de la justicia de Dios lo que merece conforme a lo que haya accionado. Pero en el caso de los que confían en Dios, en el caso de los creyentes, tenemos en Cristo un abogado que intercede por nosotros ante el Padre y nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestados, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tenga la plena seguridad de que quien hace aquí y deshace puede que muera en largura de días y aparentemente sin haber sido objeto de la justicia de Dios, pero en la eternidad tenemos algo reservado. Dice la Sagrada Escritura, Dios tiene algo reservado y que es mejor ni contarlo. Dios revela su justicia, cuarto punto, cuando muestra su misericordia. Dios revela su justicia cuando muestra su misericordia. Salmo 140, versículo 12. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Mire, literalmente hay gente muriendo de hambre. Literalmente hay gente que se acuesta con un café nada más al día, si acaso, con un poquito de arroz, un poquito de frijol o algo una vez al día. Y al día siguiente aventurar que viene. Estamos en una sociedad egoísta que mientras hay gente que muere literalmente de hambre, hay otros que no saben qué gastarse las grandes fortunas y compran mansiones para perros, para gatos, para mosquitos, para todo lo que a usted se le ocurra. ¿Es maldad o injusticia de Dios? En Dios no hay maldad ni injusticia, es maldad e injusticia que proviene de la naturaleza depravada del ser humano. Pero Dios no es indiferente y Dios ve la maldad de los que oprimen al pobre y al necesitado. Estaba viendo hace poco un video de un congresista en Panamá, un hombre que él mismo lo cuenta, un hombre humilde, se levantó aguantando hambre literalmente. Se preparó, ahora es profesor universitario, llegó al Congreso en Panamá y dice este congresista, y en un discurso que realmente me estremeció profundamente, y dice este hombre, miren, las ayudas a los necesitados en este tiempo se han demorado y se seguirán demorando porque los que están aquí reunidos no saben lo que es aguantar hambre, no saben lo que es padecer necesidad. Y hay gente que quizás lo ha pasado y luego se le olvida por su depravado corazón, pero quien ha pasado por algo que le ha marcado en su vida, téngalo por seguro que siempre lo relacionará con sus acciones, lo relacionará, si su corazón es noble, si su corazón es sensible a Dios, lo relacionará con sus actos. Los demás harán lo que más le convenga en su empoderamiento y en su corazón pervertido. Me gustan las palabras de un empresario que admiro, que me gustaría conocer de nuestra región. Este empresario dice, ¿de qué me sirve a mí ser millonario si no puedo ser útil a la sociedad cuando más me necesita? Y este hombre ha comprado toneladas de alimentos para repartir a la gente, para que no se muera de hambre la gente. Mientras que hacen otros, engordar sus chequeras y olvidarse del necesitado. Pero el Salmo 142, se lo repito por tercera vez, Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, del necesitado.
y 5, Dios revela su justicia salvando al pecador. Romanos 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Digamos que en esta vida, por cierto, vamos a experimentar tristeza, dolor. La muerte siempre será un recordatorio de nuestro estado temporal. Pero nosotros anhelamos como cristianos, en nuestra hambre y sed de justicia, anhelamos nuestra patria celestial. Nosotros no somos de aquí. Somos pasajeros y peregrinos. Nuestra patria y nuestro hogar está con Cristo, está con Dios. Y por eso quiero cerrar con el pasaje de Apocalipsis 21, del 1 al 5. Después vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde vive Dios con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Amados, hemos hablado sobre la justicia de Dios. Dios es justo, y Dios que espera de una nación que actúe, tanto sus gobernantes como sus gobernados actúen de rodillas ante Dios, que actúen conforme a los preceptos, estatutos y mandatos que Dios ha establecido para el bienestar de una nación. Y como iglesia debemos siempre, y no ahora porque estamos en circunstancias difíciles, sino siempre esforzarnos por estar de rodillas ante Dios, porque los días son malos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados, dice nuestro Señor Jesucristo. Que eso sea nuestro anhelo, el anhelo de los que me escuchan, de los que me están viendo ahora, el anhelo de toda la iglesia, el anhelo de toda persona que quiere el bien para su nación y para esta tierra. Anhelar que Dios nos dé, oiga bien lo que digo, que Dios nos dé hambre y sed de justicia, porque si Dios no es quien produce en nosotros ese querer y ese hacer, si no es Dios, si no es Cristo quien nos llena de hambre y sed de justicia, si no es Cristo, lo demás será hambre y sed de venganza. Dios les guarde, Dios les bendiga, y no deje de orar por su tierra, no deje de orar por los gobernantes. Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos dice que oremos por las autoridades, y no porque Pablo fuese en ese momento indiferente a la impiedad de las autoridades o su corrupción o su forma de operar, sino precisamente por eso es que Pablo nos manda a orar, para que vivamos quieta y reposadamente. Y no olvide orar por nuestra tierra, para que Colombia comprenda las palabras del que murió en la cruz. Dios les guarde, les bendiga, y adelante, que nuestro país, nuestra tierra es de Cristo. Amén.